hoy y si Dios lo permite, de las próximas 2 o 3 semanas, vamos a estar hablando acerca de lo que es la guerra espiritual que nosotros estamos llevando día a día en nuestras vidas. Cuando tenemos una batalla espiritual, hay algo en los aires que se está moviendo constantemente en contra de nosotros, contra la iglesia de Jesucristo. Cuando el enemigo ve que la iglesia va avanzando, que los propósitos de Dios se están cumpliendo, cuando el enemigo ve que la palabra se está cumpliendo acerca de los últimos tiempos, la lucha contra la iglesia se engrandece, la lucha contra nosotros arrecia. Entonces nosotros tenemos que permanecer en pie porque esa lucha la sentimos como iglesia, como pueblo de Dios que nosotros somos. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios está hoy en Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Gloria al Señor. Apocalipsis 2, verso 20. Un mensaje que está en uno de los mensajes a las 7 iglesias que recién estudiamos. Y la palabra de Dios dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese es lo que dice Apocalipsis 2:20, parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a estar hablando bajo el tema combatiendo el espíritu de Jezabel. Combatiendo el espíritu de Jezabel. Y hay una cosa interesante dentro de la guerra espiritual que nosotros enfrentamos día a día. Y una de las cosas que usted ve en Apocalipsis, que es un libro sumamente espiritual, sumamente profético, sumamente difícil de interpretar, y a través de este estudio de Apocalipsis usted ha visto cómo verso por verso que se ha tenido que ir explicando y aclarando muchas dudas acerca del significado de muchos simbolismos que hay en el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que vemos, no solo en Apocalipsis, sino en otros libros, es la mención de personajes bíblicos que no fueron muy buenos, pero que constantemente se siguen mencionando a través aún del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que uno hace se pregunta: ¿y por qué traen a colación estos nombres de gente que ya no existen, gente que ya murieron? ¿Por qué se traen a colación? Porque no es el personaje de lo que se está hablando, sino el espíritu que actuaba en estos personajes, el espíritu que se movía detrás de todos ellos. Nosotros estamos claros de que nuestra lucha, como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso es nuestra lucha. Contra eso es que nosotros estamos peleando. Sabemos que detrás de nuestra enfermedad hay una lucha espiritual. De nuestra situación económica hay una lucha espiritual. De nuestro desánimo, de nuestro cansancio muchas veces hay una lucha espiritual. Y el que está apercibido de estas cosas sabe luchar, porque la palabra me da la armadura que Dios me ha dado, por la que podamos resistir el día malo. El verso 13 de Efesios, una cosa más importante que dice ahí Pablo acerca de la armadura de Dios, es para que podamos resistir en el día malo, porque verdad que hemos enfrentado el día malo muchas veces, ese día donde sentimos que todo se nos cae, ese día que sentimos que se nos fueron las fuerzas, ese día en el que queremos renunciar a todo, ese día en el que ya no queremos seguir a Dios. Nuestro remedio en ese momento es como quejarnos contra Dios, echarle la culpa a Dios de todo. Ese es lo que muchas veces viene a nuestra mente. Ese es el día malo, pero nosotros los que estamos conscientes de que tenemos una armadura espiritual, podemos resistir el día malo usando esa armadura. Y tenemos que cubrirnos de esa armadura espiritual. Ahora, había algo que estaba pasando en Tiatira, que Dios le tiene que recriminar a ellos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y una de las cosas que le está diciendo era que tenía esa mujer llamada Jezabel. Ahora, usted dirá, ¿será que verdaderamente había una mujer llamada Jezabel ahí? No necesariamente.
se está hablando del espíritu que actuaba en Jezabel. Y si usted sabe quién es Jezabel, Jezabel es una de las mujeres más malvadas y perversas que ha existido en la historia y que es mencionada en la palabra de Dios. Y su historia está en Primera de Reyes 18, 19. Fue la mujer que le hizo guerra a Elías, fue la mujer la que le hizo guerra a muchos profetas en el Antiguo Testamento. Esta mujer, y usted puede buscar en Primera de Reyes 18, 19, para que usted vea bien la historia de ella. Esta mujer era la esposa de Acab, que era el rey de Israel en ese tiempo, en el tiempo del profeta Elías. Y esta mujer era malvada, esta mujer era bien anti Dios, anti Israel. Esta mujer era gobernada por un espíritu, que es el espíritu que se estaba moviendo en Tiatira. Cuando usted mira el verso nuevamente en el capítulo 2, verso 20 de Apocalipsis, si usted mira bien el verso, cuando Dios le está recriminando a la iglesia de Tiatira, él dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras esa mujer que se dice profetiza. Oye bien esto, lo que le dice a la iglesia. Se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Se dice profetiza. Oye, ¿cuántos en este tiempo no se han declarado profetas? Se han declarado apóstoles. ¿Cuántos en este tiempo no se han declarado aún el mismo Cristo en este tiempo? Y mire, y esta es la cosa, porque el enemigo es tan seductor, el enemigo tiene esa habilidad que hay que destacárselo, porque es una realidad, esa habilidad tan seductora que es capaz de engañar a miles en algo que parece nosotros los que estamos inscritos sabemos que es algo como que nosotros no vamos a caer en eso, nosotros no vamos a creer en una cosa como esa. Sin embargo, hay miles que caen, hay miles que siguen, hay miles que sí los adoran, los veneran, son una especie de deidad para ellos. Y aquí es donde estuve la condición del ser humano a través de todos los tiempos, porque esto a través de todos los tiempos se ha visto. Y Dios le dice a Tiatira que está tolerando esa mujer que se llama profetisa, que se hace pasar por una profetisa. Está hablando del espíritu que operaba en esa iglesia. Ese espíritu que operaba. Y una de las cosas que se ve que caracteriza a Jezabel es que había un espíritu de manipulación y control. Eso usted lo va a ver en Jezabel, en la propia mujer de Acab. Si usted mira Acab era un rey que fue un rey malo, fue un rey que no hizo grandes maravillas, no fue un rey que se agradara de Dios, principalmente porque se dejaba seducir o manipular por su mujer Jezabel. Si usted ve en la historia, usted lo puede ver desde el capítulo 18 de Primera de Reyes, este hombre se dejaba manipular por Jezabel. Y Jezabel tenía esa capacidad de convencer a Acab de hacer cosas que él tal vez ni planeaba hacer, pero él terminaba haciéndolas porque ella lo manipulaba. Y esa manipulación hacía que el rey Acab comenzara también a perseguir la gente de Dios, los profetas de Dios, porque ella tenía algo contra el pueblo de Dios, contra los que verdaderamente buscaban a Dios. Estamos hablando de una época triste en Israel, donde muy pocos buscaban a Dios, donde no todos se acercaban a Dios, donde los dioses principales eran Baal y Astarot. Y estos dioses siempre han sido ligados a la fertilidad, a la sexualidad. Por eso el mensaje a Tiatira le está diciendo que está invitando a sus siervos a fornicar, los está invitando a hacer pecado, a estar pecando principalmente y a hacer cosas sacrificadas a otros ídolos. Y esto se veía mucho en el tiempo de Israel. La prevaricación era algo grande en el tiempo de Israel, en el tiempo de Elías. Y estos profetas, cuando decían algo de parte de Dios, enfrentaban oposición. La iglesia hoy en día, cuando tiene que decir algo contra lo que está pasando en el mundo, enfrenta oposición.
Si usted mira los medios noticiosos, por eso los medios noticiosos ya no son confiables porque están muy corrompidos todos. Yo sé que a veces lo único que hay para uno informarse de lo que hay, pero CNN, MSNBC, Fox News, están todos corrompidos, están todos llenos de gente que respaldan la homosexualidad, que respaldan la prostitución. Hace poco yo vi un documental de CNN precisamente, donde hablaban de estos lugares, estas zonas rosadas en Las Vegas, donde la prostitución es legal. Si usted no lo sabía, sí, en esta nación hay lugares donde la prostitución es legal, pero esto no sale en las grandes noticias. Y había este documental donde estaba esta reportera con todas esas mujeres hablando de sus historias tristes, de sus pasados tristes, bien conmovedor el programa para tratar de ganar, ¿verdad? Respaldo de la gente para que les cojan pena. Y el reportaje, la reportera al último decía de que ella destacaba, no, estas mujeres siempre les hacen las pruebas de sangre, ellas las cuidan, ellas son bien atendidas, una cosa para respaldar esta maldad. Entonces, aquí tú ves el espíritu de Jezabel actuando en el mundo, como Satanás detrás de todos estos personajes, estos reporteros, estos medios noticiosos, trata de convencer al mundo de que el pecado está bien, de que el pecado es algo que hizo ok, no hay nada, no hay problema con eso. Entonces, muchas iglesias, por la presión de este mundo, se han ido cediendo poco a poco, cediendo con este tema de la tolerancia, porque este tema de la tolerancia es algo que muchas iglesias han caído, porque si tú no aceptas a esta gente, tú no eres tolerante. Tú eres lo que conocen como un hater. Eres un hater. Odio. Homofóbico. Tú odias a los homosexuales. Nos llaman homofóbicos porque supuestamente odiamos a los homosexuales y nosotros no odiamos, simplemente clarificamos lo que dice la palabra de Dios. Es un pecado, es algo que Dios desaprueba, pero los amamos, oramos por ellos, vienen a nosotros, los recibimos, pero no pueden seguir en la condición en la que estaban, tienen que trabajar para salir de esa situación en la que están. Punto. No podemos negociar con eso, porque si negociamos con eso y comenzamos a ser débiles, estamos dejando que el espíritu de Jezabel nos domine y comienza a hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira. Esta mujer, este espíritu, más bien, este espíritu que estaba operando en esta iglesia estaba dominando las mentalidades de esa gente y Dios tiene que regañarles. Dios tiene que regañarles. Si usted mira un poquito, buscamos rapidito aquí el verso 19, el verso que va antes del verso que leímos. Usted va a ver que Dios, como en muchas de las iglesias, comienza a destacar sus obras. Dice el verso 19, yo conozco tus obras y amor y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjate que comienza a destacar las bondades de la iglesia, pero entonces en el verso 20 dice, pero tienes que corregir esta asunto. Tienes esta profetisa, esta mujer que se llama Jezabel, que se hace llamar profetisa, que hace que se usa a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, hay unas cosas que la iglesia de hoy está haciendo bien, pero hay unas cosas en las que está errando. Nosotros tenemos que mantenernos predicando una palabra sana, una palabra donde destacamos nuestros principios fundamentales. Eso no podemos negociarlo por nada del mundo. Pero entonces hay muchos que predican Cristo sana, hay muchos que predican Cristo viene, hay muchos que predican Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hay muchos que dicen que Cristo sana. Todavía se ha mantenido en que Cristo salva. Se ha mantenido en ese mensaje, pero han comenzado a hacer una mezcla con otras cosas del mundo que las han traído a la iglesia. Y aquí es donde está el peligro, porque Satanás es seductor. Y muchos han caído en esta seducción y han dejado que el espíritu de Jezabel comience a hacer unas cuantas cosas. Por eso mucha gente cae en este tiempo, porque hay una apariencia de que se está predicando una santidad, se está predicando una palabra de verdad, pero detrás de eso hay un engaño de Satanás entrando otras cosas por ahí. Mira la iglesia de Tiatira, tiene más obras, tus obras de ahora son mayores que las primeras. Eres paciente, veo que tienes amor, hay fe, hay gente que sirve, hay gente que son voluntarios, hay gente que están dispuestos a trabajar para mi obra. Eso es lo que le está diciendo a Tiatira, pero tienes una cosita ahí que no me gusta y tienes que tener cuidado con eso. Y Dios le dice a la iglesia de este tiempo, tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado.
Tenemos que tener cuidado con nuestras amistades, tenemos que tener cuidado aún con nuestros familiares. Muchas veces tenemos que tener cuidado porque el espíritu Jezabel es un espíritu que se opone al reino de Dios, se opone a la iglesia. Es un espíritu seductor y manipulador que poquito a poco nos va convenciendo de que todo está bien y todo se puede aceptar. Ahora, nosotros los que venimos de una iglesia, como yo les he mencionado a ustedes, una iglesia hardcore, donde todo era malo, todo era permisivo, todo era pecado. ¿Se acuerdan de esa época? Los que son de esa época, ¿saben lo que estoy diciendo? Comenzamos a darnos cuenta de unos principios en la palabra que no estaban siendo muy aplicados. Pero yo a veces he visto algunas congregaciones que como que se les fue la mano en lo que se estaba permitiendo. Hay unas cosas que sí, bíblicamente estaban mal, que estaban mal aplicadas, y son cosas que, gracias a Dios, se han corregido en muchas congregaciones. Pero hay otras que como que se les fue la mano y se llegaron al otro lado donde Dios no quería que llegaran. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La iglesia de hoy tiene que estar pendiente a todo esto que está pasando, todo este movimiento que está pasando en el mundo, para tratar de convencer a la iglesia de que todo tiene que ser permitido. Mire, el ambiente que se está preparando en el mundo está preparándolo todo para el anticristo. O sea, todo está siendo servido para el anticristo. Hay una palabra que usted lo ha oído mucho, se llama globalización. Son palabras que tienen mucha, que cada vez se usan más. Globalización, que tiene como fin tener como un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial. Usted ha oído mucho la palabra ecumenismo, tener una sola religión mundial. Estas cosas de la nueva era que se siguen oyendo desde principios de este siglo, que son modas, son tendencias que mucha gente las siguen, todo tiene el propósito de preparar el terreno para el anticristo. Cristo está cerca, Cristo está a las puertas. Y esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo en nuestra mente día a día. No podemos quitar eso de nuestra mente y dormirnos. Cristo está a las puertas. En cualquier momento esa trompeta va a sonar. En cualquier momento esta iglesia va a ser levantada. Y eso va a ocurrir en cualquier momento. Por eso las cosas que ocurren en el mundo, estos acuerdos de paz de Israel con otras naciones árabes que usted ha oído recientemente, todo esto es parte de un plan. Esto está profetizado, esto está escrito en la palabra. La Biblia dice que hasta que no haya paz entre Israel y sus enemigos, esto no se cumple. Y cuando digo estos acuerdos de paz que están ocurriendo poco a poco, yo paro la oreja porque yo sé lo que dice la palabra. Algo me está diciendo a mí que Cristo está tocando las puertas y que tenemos que estar más preparados que nunca. Por eso este próximo domingo todo el mundo tiene que estar oyendo de temprano. Todo el mundo tiene que estar clamando de temprano. Tenemos que estar ahora, que vamos a empezar en enero a orar, a clamar, porque hay algo que se está moviendo, iglesia. Yo no sé si usted está percibiendo, hay algo que se está moviendo en el mundo espiritual. Hay algo que se está moviendo y usted lo puede ver a través de la política, a través de las decisiones que se están tomando en el mundo. Usted lo puede ver a través de muchas cosas. Hay algo que se está moviendo en el espiritual. Nosotros solo vemos lo que las noticias nos dicen, pero la iglesia sabe que hay algo espiritual moviéndose detrás de todo esto. Y tenemos que estar bien apercibidos, no dejarnos engañar, porque nosotros no seguimos hombres, no seguimos partidos políticos, no seguimos gobiernos, no seguimos nosotros seguimos a Cristo. Mi enfoque está en Cristo. El mundo puede hacer lo que quiera y decidir lo que quiera, pero nuestra mente tiene que estar en Cristo. Bendito el nombre del Señor. El espíritu de Jezabel es un espíritu que amenaza, no solo manipula, amenaza. Primera de Reyes 19, los primeros 3 versos. Usted ve ahí cómo ella estaba persiguiendo a los profetas, matando a los profetas. Esa mujer estaba que botaba chispa, porque el capítulo 18, si usted lo mira rapidito, es el capítulo donde Elías fue con los 400 profetas de Baal, cayó aquel fuego, cuando él hizo aquella zanja y tiraron aquella agua y bajó fuego del cielo y consumió solo el holocausto de Elías. Esa escuela de esa historia, si usted la ha leído, si no, repásela ahorita cuando terminemos y deleítese. Una victoria grande que Dios le da a Elías. Y 400 profetas de Baal se les cortaron la cabeza. Y Jezabel estaba que botaba chispa. Cuando tú enfrentas oposición, cuando tú enfrentas
todo tipo de trama del enemigo, y tú como quiera buscas a Dios y te impones, y Dios te da una victoria grande, eso revuelca al infierno. Eso revuelca al infierno. Y eso fue lo que pasó con Jezabel. Ella estaba que botaba chispas. Y usted ve los primeros versos del capítulo 19, que ella estaba que quería cortarle la cabeza a Elías. Mire, vamos a ver un momentito, el primero de Reyes 19, para que usted vea lo que esta mujer, las palabras de esta mujer. Primera de Reyes 19. Dice en el verso 2, envió Jezabel a Elías un mensajero. Esto después de que ya ha ocurrido lo de los profetas, ya les cortaron la cabeza a los 400 profetas de Baal, y el fuego había caído, y Dios le había dado una gran victoria a Elías. Y dice que Jezabel envió a Jezabel a Elías un mensajero en el verso 2, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Esa es la amenaza que le da Jezabel a Elías. Así como le hiciste a uno de esos que mataste de los profetas míos, así yo te voy a hacer a ti. Mañana a esta hora tu cabeza está picada. Eso es lo que le está diciendo a Elías. Entonces, cuando tú tienes una gran victoria, el enemigo viene contra ti. Tú vas a ver ahora lo que te voy a hacer. No se queda cruzado de brazos. Por eso es que uno dice, oye, pero otra lucha de momento, oye, pero si acabo de salir de una y ahora viene otra. Y ahora, ¿pero qué está pasando aquí, Señor? Tú no estás conmigo, ¿qué pasó? Porque el enemigo no descansa. El espíritu de Jezabel está actuando contra ti y te amenaza. Y el propósito del espíritu de Jezabel de amenazar a la iglesia es meterle miedo y de que te vayas a meter en una cueva. Oh, yo siento a Dios. El propósito del espíritu de Jezabel es meterte en una cueva, que tengas miedo, te desanimes y salgas corriendo para una cueva. Y el siervo de Dios, el gran profeta Elías, el hombre que acababa de ver fuego bajando del cielo, el hombre que había cogido, y dice en el verso 18, él cortó la cabeza de 400 de los profetas de Baal. En el verso 3 dice, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Sigue por ahí la historia. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira qué desánimo le entró a ese hombre. Este hombre acababa de ver fuego bajando del cielo. Este hombre se estaba riendo de los profetas de Baal, cuando los profetas de Baal estaban flagelándose y estaban haciendo sacrificio y todo tipo de alabanza a su Dios Baal para que bajase fuego del cielo, y Elías tranquilito. Cuando tú tienes fe, cuando estás creyendo en Dios, tú estás tranquilito. Dios me va a dar la victoria en todo esto. Y Dios le dio una victoria poderosa. Y en aquel momento fue un día glorioso, pero un día después llegó un gran desánimo a Elías. Vio que su vida peligraba y el espíritu de Jezabel se levanta contra Elías. Por eso muchas veces después de una gran victoria viene otra gran lucha sobre tu vida, sobre la iglesia. Vienen grandes luchas después de una gran bendición. Pero, ¿qué nos dice la palabra que tenemos que hacer en cuanto a esto? Es no dejarnos doblegar ante el espíritu de Jezabel. Eso es lo que está diciendo Dios a Tiatira. No te dejes doblegar por ese espíritu. Esa que se llama profetiza, entre comillas, una profetisa. Tú no te puedes dejar seducir por ella, no te puedes dejar convencer por ella. Si yo te di la victoria ayer, te la voy a dar hoy también, te la voy a dar mañana, porque yo no he cambiado. Gloria al nombre del Señor. La iglesia de hoy en día tiene que ponerse firme y no puede dejarse doblegar ante las amenazas, porque siguen amenazándonos. Voy a cerrar tu iglesia, no te voy a dar permiso de construcción. Si tienes una escuela cristiana, voy a hacer que te la cierren. Y viene ese tipo de amenaza como en modo de persecución contra la iglesia. Y muchos lamentablemente han caído y han cedido. Aquí la Iglesia Cristiana Misionera, antes de yo llegar, pasó exactamente esta experiencia, donde pertenecían a un movimiento que cedió a la presión de Jezabel. Cedió a la presión de Jezabel. Pero ustedes se mantuvieron firmes, ustedes se mantuvieron creyendo en lo que dice la palabra, no cedieron un solo milímetro
a la presión del enemigo y tomaron unas decisiones porque esta iglesia ama a Dios. Esta iglesia puso a Dios primero sobre todas las cosas. Esta iglesia no se dejó manipular, no se dejó convencer, se permaneció firme, gloria al nombre del Señor, y por eso yo sé que hay recompensa para esta casa. Allá de aquellos que se dieron, allá de aquellos que se dieron a la presión de Jezabel, pero los que se han mantenido firmes, Dios los está viendo. Dios los está viendo. Mira, si Dios es observador, cuando usted sigue leyendo la primera Reyes 19, cuando en el verso 5 dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido Elías. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y él miró y aquí sobre su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Luego ocurrió lo mismo por una segunda vez, aquí parafraseando. En el verso 7, cuando el ángel le habla, le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Dentro de tu tribulación, dentro de tu cansancio, dentro de tu desánimo, dentro de esa amenaza, esa manipulación que están tratando de presionar tu vida, Dios te dice, levántate y come porque el largo camino te resta. El mensaje de Dios es, tu ministerio no ha terminado aquí. Tal vez lo que tú estás haciendo ahora no lo vas a continuar haciendo, pero tu obra, la obra que yo tengo contigo, tú la vas a continuar haciendo, aunque sea de otra forma. Pero aquí nosotros morimos con las botas puestas, como se dice como dice el dicho. Morimos con las botas puestas. Aquí hasta que Cristo nos llama a su presencia o él levante su iglesia, hay que seguir trabajando en su obra. Bendito el nombre del Señor. Dice que Elías se levantó y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Óyeme, esa torta tenía de todo, esteroides, vitamina A hasta la Z, que yo tenía de todo. Cuando viene el alimento del cielo, Dios te da esa fortaleza. Y dice que caminó y se metió en aquella famosa cueva en el verso 9. Y aquí donde vemos lo observador que es Dios. Porque Dios está observando quiénes son fieles y quiénes no son fieles. Quiénes ceden a Jezabel y quiénes no ceden a Jezabel. Y en aquella cueva dice que le vino palabra de Jehová que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías haciéndose el espiritual, porque ahora él estaba haciéndose el espiritual. He sentido un vivo celo. Vea lo que dice. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado de espada tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él estaba rápido, he sentido un vivo celo. No era que tenía un vivo celo, era que estaba huyendo porque estaba desanimado, estaba atribulado. El hombre estaba frustrado porque cómo era posible después de que bajara fuego del cielo, ahora había un precio sobre mi cabeza. Él estaba frustrado, él trató de justificarse diciendo que solo él había quedado. Y más adelante, Dios le vuelve a hacer la misma pregunta en un par de ocasiones. Dios le vuelve a hablar a Elías a través de él. ¿Se acuerdan que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto? Hubo un fuego y Dios no estaba en el fuego, pero vino un silbo apacible en el verso 13, donde dice que oyó Elías y cubrió su rostro en el verso 13, se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el verso 14, vuelve Elías con la misma, vuelve otra vez, repitiendo, hizo un copy-paste de lo que había dicho antes. Repitió lo mismo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y volvió a repetir lo mismo. Y Dios le da una orden, que saliera de esa cueva, que se fuera a ungir una serie de hombres que él tenía que ungir en ese momento. Pero lo que me interesa es el verso 18 cuando dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios sabe quién es quién aquí. A Dios no se le da un detalle.
Elías creía que él era el único siervo de Dios, que era el único que había sobrevivido, que el único que le servía a Dios ayer era él. A veces vemos gente que creen que yo soy los únicos que tienen la razón, que son los únicos que hacen todo bien. Aquí yo soy el que todos ustedes están mal y yo estoy bien. Y Elías creía que él era el único, pero Dios le dice, allá hay 7,000 que todavía me están buscando a mí. Allá hay 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Allá hay 7,000 cuyas bocas no besaron a Baal. Allá hay 7,000 que todavía me son fieles y no se han doblegado al espíritu de Jezabel. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y dentro del pueblo que Dios va a buscar de los que están en el mundo, solo Dios va a buscar la iglesia. Y no somos la mayoría, esa es la realidad. Dios quisiera que fuera la mayoría porque Cristo murió por todos y cada uno de todos los seres vivientes. Cristo murió por cada uno de ellos. Pero la iglesia que se va a levantar, si bien son millones de millones, porque en el Apocalipsis están reflejados ahí, pero siguen siendo una gran minoría en comparación a la población mundial. Y tú y yo tal vez somos minoría en cuanto a números, pero con Dios somos mayoría. Nosotros tenemos la de ganar la batalla. Nosotros sabemos quién pelea por nosotros. Nosotros sabemos quién toma la batalla en nuestras manos. Aleluya. Por eso nosotros, los que no nos hemos doblegado al espíritu de Jezabel, vamos a ver su gloria como nunca antes. Nosotros vamos a ver victoria tras victoria. Gloria al nombre del Señor. Tal vez vendrá Jezabel otra vez a decirnos, a declararnos maldición, a perseguirnos, a amenazarnos, a tratar de manipularnos, pero la iglesia de Cristo va a permanecer firme, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Bendito el nombre del Señor. Tal vez la amenaza te llegó de distintas formas, tú permaneces fiel a Dios, y Dios que ve en el secreto de tu recámara, tu sacrificio, Dios lo recompensará en público. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. La iglesia de hoy en día, si bien es amenazada, si bien es producto de burlas y de escarnios, pero la iglesia de Dios no va a perecer, porque hay un Espíritu Santo que todavía la gobierna, hay un Espíritu Santo que todavía se mueve en medio de la iglesia, aleluya. Y aquellos que permanezcan fiel seguirán viendo su gloria, seguirán de victoria en victoria. Gloria al nombre del Señor. Dios libre de la iglesia de hoy en día y comienza una persecución como ocurre en otros países, donde son encarcelados, donde son maltratados, donde son atormentados. La iglesia que pasa esto a nivel mundial, la iglesia perseguida, la iglesia que vive esto a nivel mundial no es una iglesia en derrota, es una iglesia en victoria. A veces pensamos que todo el que está en la cárcel por la causa de Dios está en derrota. No, está en victoria. Si no ha negado a la fe, si todavía se ha mantenido buscando a Dios y fiel a Dios, anda en victoria. La Biblia dice que en un momento dado los discípulos fueron azotados. En el capítulo 4, de hecho, fueron azotados, amenazados. Y dice que allí salieron gozosos. Salieron gozosos. Yo no sé, pero a mí me dieron a veces, cuando me daban un fuetazo en la espalda, lo menos que sentía era gozo. Cuando me daban un fuetazo en la pierna, lo menos que sentía era gozo. Pero esta gente dice que sentían gozo. Salieron gozosos. ¿Por qué? Porque lo que les pasaba era porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Si lo que te está pasando hoy en día te está pasando porque estás haciendo la voluntad de Dios, mantente gozoso. Mantente firme. Si la amenaza que tienes sobre tu vida es porque tú le sirves a Dios en espíritu y en verdad, mantén el gozo, mantén la paz. Esto viene para derribarte, pero tú no te vas a dejar derribar. Dios no va a derribarte, no va a derribar tu familia. Tú eres columna en tu familia. En aquellos que no le sirven en tu familia, tú eres columna. Mantente clamando, mantente firme. Jezabel amenaza, Jezabel te presiona, pero tú no vas a ceder a la presión de Jezabel. Tú no vas a ceder en el nombre de Jesús. Así que en esta hora quería traer, porque Dios pone en mi espíritu hablar de esta palabra, de la guerra espiritual que nosotros estamos viviendo. Hay algo moviéndose en los aires contra nuestras generaciones, contra tu persona, contra tu familia, contra nuestra iglesia. Hay algo que se mueve. Y esta pandemia vino tal vez a amenazarnos. Este año Jezabel vino con nombre de coronavirus. Y muchos se paralizaron.
muchos se atemorizaron, muchos cedieron, pero la iglesia de Cristo, la que se ha mantenido firme, no va a ceder. Estamos en pie, estamos en victoria y viene victoria más grande, iglesia. Yo no sé si en el futuro venga otra pandemia, otro virus, pero la iglesia va a seguir en pie como quiera. Hayan amenazas de guerra, pase lo que pase en el gobierno, hermano. Miren, ore por esta nación porque hay algo moviéndose en los aires. Usted lo puede ver en las noticias, usted puede ver muchas cosas. Hay muchas cosas ahí detrás moviéndose en los aires. Hay una amenaza contra la iglesia, pero la iglesia tiene que mantenerse firme y en pie. La iglesia se va a mantener firme y en pie. Gobierne quien gobierne. Se decida lo que se decida, la iglesia va a seguir en pie. Se ha seguido en pie durante todos estos años, bajo todas las administraciones que han habido de todos los colores. La iglesia va a seguir manteniéndose en pie. Mientras no cedamos a la presión de Jezabel, nosotros vamos a ver la promesa de Dios cumplida sobre nuestra casa. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos todavía lo creen y lo declaran en el nombre de Jesús? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Me gozo en la palabra, me gozo porque sé que Dios nos está viendo. Si Dios vio esos 7,000, Dios nos está viendo a nosotros también. Dios nos está viendo a nosotros también. Dios está viendo ese pedazo de terreno que está en la 4954 Old Pleasant Hill Road. Dios lo está viendo allí. Gloria al nombre del Señor. La gloria, la Shekinah de Jehová que va a caer sobre ese lugar, Dios lo está viendo y nosotros en fe tenemos que verlo y creerlo. Aleluya. Porque aún esa Shekinah se mueve aquí en medio de esta transmisión. Esa Shekinah se mueve. Por eso ahí donde tú estás, tú puedes sentir esa gloria, ese Abashaya, ese Espíritu Santo. Tú puedes sentirlo. Tú puedes ver que Él está ahí contigo, que su promesa es firme. Aleluya. Que Él no se ha movido. Aleluya. Y ese Espíritu Santo es el que nos va a mantener firme contra las acechanzas de la Jezabel de esta vida, de los espíritus inmundos y potestades que se mueven en los aires, porque en esa guerra que se mueve en los aires hay algo que también que se está moviendo a favor de nosotros. Hay algo que se mueve a favor de nosotros, que es lo que nos impulsa, que es lo que nos mantiene en pie, y es lo que nos mantiene en pie adorando el nombre del Señor en este día. Ante todo lo que hemos pasado, ¿cuántos pueden dar gloria al Padre en este día? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tu palabra veo, Señor, que tú eres nuestro sustento. Tú eres, Señor, el que nos mantiene en pie. Señor, en este momento te pedimos que tú nos continúes ayudando como iglesia, que ante todas las amenazas del enemigo, Señor, nosotros podamos permanecer firmes, que aunque el enemigo trate de manipularnos, nosotros vamos a tener la visión espiritual agudizada para darnos cuenta de cuando el enemigo quiere manipularnos y seducirnos. No caeremos en esta seducción. Declaramos que no caeremos ante la presión del mundo. No vamos a caer ante el espíritu de Jezabel que quiere detener el avance de la iglesia, Señor. Confiamos, Señor, que ante todas las amenazas que estamos viendo, veremos el avivamiento prometido, veremos tu gloria prometida, veremos tus promesas cumplidas, Señor, y nos vamos a gozar en ellas. Sabemos, Señor, aleluya, que tu propósito eterno no muere, tu propósito eterno está latente, está vivo, y nosotros lo mantenemos creyendo, firmes en esta palabra, firmes en tus promesas, Señor. No vamos a ceder ni un centímetro ante las amenazas del enemigo, Señor. El mundo puede hacer lo que quiera, el gobierno puede tomar las decisiones que quiera. Nosotros vamos a seguir sirviéndote, vamos a seguir firmes en nuestro propósito y nuestro compromiso contigo de seguir predicando esta palabra y enviando y guerreros que lleguen hasta lo último de la tierra a predicar esta palabra. Seguimos comprometidos, Señor, a llevar esta palabra hasta lo último de la tierra, Señor. Seguimos comprometidos con las misiones, seguimos comprometidos, Señor, con la orden que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, y no vamos a descansar, no vamos a cruzarnos de brazos, no nos vamos a paralizar a esperar a qué va a pasar. Nosotros vamos a continuar marchando sobre el Mar Rojo, porque yo sé que ya tú lo abriste y nosotros estamos ahora en el Mar Rojo caminando sobre él, Señor. Y sabemos que nuestros enemigos terminarán ahogados en el Mar Rojo, porque tú guardas a tu pueblo. Tú nos llevas, Señor, a puerto seguro
Yo sé, Padre, en el nombre de Jesús, que nos vas a guardar de todo mal y permaneceremos en victoria. Cada uno de nosotros con nuestras familias permanecerá en victoria, Señor. Gracias te doy. Gracias, Señor, porque en cada ministerio hay tu gloria. Declaro gloria sobre cada ministerio de esta casa. Yo declaro bendición sobre cada líder de esta casa. Oh, Padre, ante todas las amenazas, ante todo lo que el enemigo ha traído, Señor, nosotros vamos a permanecer firmes, creyendo, Señor, aleluya, a tu promesa. Creyendo, Señor, que con la armadura del Espíritu venceremos, porque tú nos llamaste a vencer, nos llamaste a ser más que vencedores, Señor. Y aquí está el pueblo, aquí está el remanente, Señor, que no ha doblado sus rodillas a Baal y quiere seguir haciendo tu voluntad, Padre. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dios está llamando guerreros en este tiempo. Gente que estén dispuestos a ir a la batalla, que estén dispuestos a ir al frente de guerra. En la guerra hay algunos que se quieren quedar como en la parte de atrás donde están las amenazas, donde la amenaza no es tanta. Pero Dios nos está llamando al frente de guerra. Ve ahí al frente. Ahí donde está el peligro, ahí es donde yo te quiero, porque en el peligro ahí es que yo te voy a guardar. En el peligro, aunque parezca que todo arrecia contra ti, será guardado y nada va a tocarte a ti. Gloria al nombre de Jesús.